Muy bien, y hoy 4 de mayo es el Día Mundial, Día Internacional de la Salud Materna. La intención fundamental en estos casos, cuando hacemos referencias a distintas enfermedades y hablamos de un Día Mundial de esa enfermedad, es fundamentalmente dar a conocer, sensibilizar, visibilizar toda una situación en torno a esta salud mental materna. Para ello estamos en una videollamada con Melisa Alderete, quien es psicóloga perinatal. Melisa, muy buenas noches. Elsa Llosa de Noticiero 9 te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Y contanos cuál es la importancia de que la problemática en torno a la salud mental materna en principio tenga un día de referencia. Bueno, sabemos que cuando hay algún tema que tiene un día es porque no se hace mucho hincapié justamente en ese tema o no se habla lo suficiente y por eso es necesario como focalizarnos en una fecha y poder hablar acerca de esa temática. Exacto. Hoy en día lo cierto es que si bien ya se empieza a hablar un poquitito de las dificultades que podemos tener en torno a la maternidad, lo difícil que es en el día a día y la falta a veces de políticas públicas que aseguren que, bueno, que las mujeres seamos acompañadas también en esta etapa, hace necesario, bueno, hablar acerca de todo esto y por eso las profesionales formadas es que estamos haciendo como una especie de militancia, ¿no? Sepamos todos que la maternidad no es algo tan sencillo como a veces cuentan. Y generalmente se habla de la depresión posparto. ¿Incluiría a la salud mental materna, a la defensa o a la afectación de la salud mental? ¿O este término abarca mucho más? ¿Abarca el embarazo? ¿Abarca un contexto familiar? ¿Cuál sería el alcance en los que hay que tener una mirada particular en este sentido? Bueno, luego del nacimiento de nuestros hijos e hijas sucede lo que se llama puerperio, que es una etapa como natural donde evidentemente podemos tener algunas dificultades de adaptación porque se producen un montón de cambios, tanto físicos como psíquicos, como familiares, sociales y demás. Entonces es, entre comillas, normal tener lo que se denomina tristeza puerperal, que es como un estado particular que acompaña a las mujeres, ¿no? Como están más metidas hacia adentro, solamente focalizadas en su bebé, que esto es algo normal, es sano, es esperable. Pero también hay veces que las mujeres atraviesan por la depresión postparto. Las estadísticas dicen que alrededor de un 10% de las madres lo pasan. Y ante estos casos, la solución o la forma de poder salir adelante es decir, mediante un tratamiento que tiene que ser combinado, donde a veces las mujeres precisan recibir también medicación, que generalmente es una medicación compatible con la lactancia, pero sí tiene que tener una mirada profesional. Pero son, de vuelta, un 10% de casos, no todos así, pero sí es cierto que lo que es tristeza puerperal, eso sí nos acompaña en la mayoría de las madres. Existe también una alta exigencia en torno a la recuperación posparto, ¿no? Que también debe ser exigencia familiar, exigencia laboral, que hace muchos años no existía, pero hoy la mujer, las mujeres trabajamos, así que necesitamos por allí recuperarnos mucho más rápidamente para poder continuar con todo nuestro desarrollo profesional. Y eso también es una exigencia que carga bastante fuerte en la mentalidad de una mujer que ya está muy sensible, ¿no? Por supuesto, y además, bueno, ustedes trabajan en medios, se sabe que desde los medios también se normaliza la maternidad como, bueno, no sé, una actriz, una cantante, vuelve al ruedo después de 2 semanas o salen fotos y muy maquillada, muy pintada, como fotos muy preparadas, cuando lo cierto es que la mayoría de las mujeres no nos identificamos con eso. Habrá algunas que sí, seguramente, pero la gran mayoría no, volvemos a una casa, tenemos que hacer actividades domésticas o volver a nuestros trabajos remunerados cuando no dormimos en toda la noche, cuando tuvimos dificultades con la lactancia, cuando a veces no hay una pareja o cuando hay pareja pero no nos acompaña lo necesario. Entonces, hay un montón de problemáticas en torno a la maternidad que justamente no se tocan esos temas y es importante que lo sepamos. Y Ajá. que sepamos que también hay profesionales que acompañan a esto, que no nos pasa a nosotras solas y que somos un montón y que tenemos las herramientas también para poder acompañar. ¿Cuáles son los factores que inciden en la salud mental materna? ¿Qué tipo de factores son?
es muy diverso, ¿no? Podemos Ujú. hablar desde factores biológicos, sobre todo cuestiones familiares y sociales, ¿no? Esto que nombramos del trabajo que no acompaña la mayoría de las mujeres a los 2 meses de haber parido, ya tenemos que retomar las actividades y como que acá no ha pasado nada, cuando sabemos que un bebito no duerme de la manera que un adulto y tenemos despertares cada 2 horas, cada 3 horas, de donde tenemos la lactancia, y por supuesto que va a incidir también en todo esto si lo hago yo sola, si no tengo quien acompañe, si no hay alguna pareja, si tengo que volver antes al trabajo porque los medios económicos no me permiten gozar de una mayor licencia. Entonces, es multifactorial siempre. Ujú. Por Y eso cada caso es particular. cada caso es particular y aparte, por ejemplo, en la mujer que tiene su primer bebé, existen las millones de dudas en torno a la necesidad de ser una buena madre y cómo cuesta acomodarlo, ¿no? Y más si es joven, una mujer joven, debe ser muchísimo más fuerte ese impacto. Bueno, sí, yo me preguntaría qué es ser una buena madre, ¿no? Exacto. Se aprende. Creo que no es la misma exigencia la que tenemos hacia las mujeres que a veces hacia los hombres, ¿no? Quizás con que papá se saca una foto con el bebito y ya está, y es un buen papá porque está cambiando un pañal, y las mujeres tenemos que estar divinas ya desde lo estético, que es lo que Ujú. estábamos hablando antes, y además estar dispuestas para el bebé. Y cuando llora nos preguntan qué le pasa, y la verdad que yo no sé qué le pasa a mi bebé a veces cuando llora, pero está como nosotras tenemos que saber qué es lo que sucede y cómo resolverlo. Ujú. Eso de querer volver rápidamente a cumplir esa función, ¿no? De mamá, de esposa, de profesional, de hija, es bastante fuerte. Si uno lo medita un ratito, un segundo nada más, sumado a eso a todos los cambios hormonales que se dan durante el embarazo y después de ello, es mentalmente muy fuerte para ir acomodando cada una de esas cuestiones. Por supuesto que sí, es un montón pedirle esto a cualquier persona. Por eso está bueno que haya un día que se visibilice, que hablemos de esto. Y que les Que den también en los medios, ¿no? Qué importante esto, que podamos hablarlo también. que se visibilice y qué recursos hay. Hay recursos humanos, hay recursos económicos por parte de los ministerios de salud, de los gobiernos, como para hacer hincapié en el diagnóstico fundamentalmente de este tipo de situaciones. Siempre hay recursos, pero creo que nos quedamos cortos, ¿no? De hecho, bueno, esto que yo nombraba al comienzo, si hay un día es porque probablemente esto no está tan Ujú. naturalizado. Vamos por eso precisamente. Somos muchas las profesionales que trabajamos con esta temática, pero no todas. Entonces creo que hay que hacer hincapié, todavía falta un montón. Pero sí desde las políticas públicas hay muchísimo trabajo por hacer. Aún no se habla de esto, digo, los padres todavía tienen 2 días de licencia por paternidad, en 2 días, ¿no? Pensamos en una mujer, en una cesárea, por ejemplo, que son al menos 10, 12 días hasta que le sacan los puntos, y un hombre a los 2 días tiene que volver, no puede acompañar a esa mujer, no puede hacerse cargo, no puede estar con este bebé, no puede focalizarse tampoco en el vínculo con su hijo. Falta un montón todavía. Falta mucho, pero sí es cierto, porque es decir, el estado de embarazo en una mujer es muy idealizado a la vez. Uno supone que está todo muy bien, muy perfecto. Depende también de cómo curse ese embarazo y si el parto es un parto bien tratado, bien cuidado, porque existe también una cierta violencia obstétrica que se llama, ¿no? Que hace que la mujer se sienta demasiado vulnerable en esas situaciones. Por supuesto que sí, y también hablamos de que en el parto podemos encontrar un montón de señales y podemos saber, no con exactitud, pero podemos anticiparnos a cómo va a transitar esta mujer también su puerperio, porque es cierto que si hay violencia obstétrica, hay mayores probabilidades de desarrollar luego algún tipo de depresión postparto, alguna patología que esté afectada también a eso, porque es una situación muy traumática. Eh, Ujú. entonces, sí, podemos hablar acerca de estas dos, relacionar estos dos temas. Ajá. ¿Y qué tipo de actividades entonces se generan a partir de este día, del Día Internacional de la Salud Mental Materna? Visibilizar y sensibilizar fundamentalmente a través de medios y de preparación de profesionales, ¿no? Por supuesto que sí, creo que ese es el primer paso. Y después queda muchísimo más por hacer. Las profesionales tenemos que empezar a exigir también al Ministerio de Salud, en este Ujú. caso, que se hable más acerca de esto y que se generen recursos que sean efectivos. Y con recursos efectivos tenemos un montón y tenemos para hablar,
pero bueno, creo que nos quedamos cortos acá de tiempo. Exacto, bueno, pero sí, ya se empieza a hablar, se empieza desde el 2016, es muy reciente. Desde el Sí. 2016 se comenzó a dar más información acerca de este tema que a veces una mujer ni siquiera lo puede percibir, ¿no? No te das cuenta que estás atravesando por una situación de esa naturaleza y después tiene consecuencias inclusive en el bebé. Por supuesto que sí, porque es cierto que hay mayores riesgos también asociados cuando una mujer está atravesando por una depresión postparto. Por eso qué bueno es poder identificar algunas señales también, que podamos hablar de esto, porque puede que me esté pasando a mí, como puede que yo esté observando que le pasa, no sé, a una amiga, y poder brindarle una mano, hablar acerca de esto, decirle que bueno, que no está sola, y que somos muchas las que podemos ayudarlas y que somos muchas las que también atravesamos esto. Y que se Exacto. puede salir sobre todo, ¿no? Exacto, con ayuda profesional sin lugar a dudas y Por detectando, supuesto. diagnosticando a tiempo también es fundamental. Melissa, Siempre la detección precoz. sí, exacto. Melissa Alderete, gracias, muy amable por toda esta información que nos has dado hoy en el Día Internacional de la Salud Mental Materna. Que tengas muy buenas noches y gracias por tu Gracias. tiempo. Igualmente. Hasta luego. Muy bien, y hablábamos con la psicóloga perinatal Melissa Alderete, reiteramos, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental Materna y toda la necesidad que hay en torno a este tema de que se sensibilice a la población, a la gente, para conocer y poder manejar esta patología o esta situación. Seguimos con Marco Mesina.